Vamos a hablar de los asesores científicos en España porque, verán, esto se dijo por primera vez en, en febrero. Yo me acuerdo que en febrero salió la noticia de que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, que es el diario oficial de España, que se iba a crear un grupo de científicos para asesorar al gabinete de Pedro Sánchez, a los ministros. A mí me sonó a gloria, pero dije, nah, esto va a estar difícil que lo hagan, y más con los problemas que ha habido, y más con el rollo golpista al que está sometido en este momento el gobierno español, unos movimientos verdaderamente horrorosos, pero, pero se hizo. Entonces se ha anunciado que el gobierno incorpora a 22 asesores científicos para reforzar el diseño de las políticas públicas. Esto es la oficina, estos 22 científicos que no van a estar, siguen en sus universidades y en sus institutos de investigación, pero conforman la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Miren, yo siento, y si digo y afirmo, y además creo que puedo demostrar, que el conocimiento científico es fundamental para abordar la realidad del universo y para abordar la realidad social incluso, ¿no? Cuando uno habla de la igualdad hombre-mujer, lo hace no solamente porque le parece que es bonito desde el punto de vista filosófico, sino porque es demostrable con estudios, ¿no? Las mujeres no son menos inteligentes que los hombres, no son menos capaces que los hombres de media, y si lo fueran las diferencias serían tan pequeñas que son irrelevantes para lo cotidiano, es decir, tenemos científicas extraordinarias. Tenemos mujeres que son extraordinarias en todos los niveles. Distintas personas de color distinto de piel pues son distintos. No, pero los estudios nos dicen que no, y muchas de las diferencias que se ven en los estudios de inteligencia son diferencias más bien culturales, etcétera, etcétera. Es decir, podemos abordar mucho de la política y la sociedad con base en hechos y datos. No se preocupen si tengo tos, mi hijo me pasó su gripe, su resfriado anteayer. Bueno, pero no se puede gobernar únicamente con ciencia. Esta idea de la tecnocracia, hay que los científicos gobiernen, por favor, no. Hay consideraciones que los científicos no tienen. Consideraciones de todo tipo, consideraciones sociales, consideraciones humanas, consideraciones meramente políticas, que a veces determinan las decisiones que se toman en los gobiernos. O sea que, más allá de los datos duros, hay un universo. Y es un universo extraño, difícil, de enormes subjetividades. Cuando hablamos de las decisiones políticas que se toman muchas veces con base en cuestiones que, cuando uno oye a gente que sabe de política, perdón, es impresionante, ¿no? Porque dicen, no, es que en esa zona desde 1950 hay una carencia de esto y esto y esto. Entonces, si seguimos manteniendo la carencia, pues se van a enojar con nosotros y no nos van a votar. Y además es una injusticia. Dices tú, bueno, pues es que eso implica gastar más dinero, quitar esto. Implica cosas que quizás los datos me dirían que no hay que hacer. Ya, pero políticamente es necesario. Socialmente es necesario. Bueno, dicho eso, lo que es, creo que también demostrable y cierto, es que es imposible gobernar sin la ciencia. Es imposible o es inaceptable gobernar sin los datos que nos dan los hechos que conocemos, hasta donde sabemos lo que se conoce, el mejor conocimiento que tenemos científico hasta hoy. Ya que mañana puede evolucionar y adicionársele muchas cosas, y en algunas hasta estaremos equivocados, sin duda alguna. Pero el mejor conocimiento, el máximo conocimiento que tenemos hoy es útil y tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando se decide actuar de espaldas a la ciencia, como lo pretende hacer el nuevo gobierno de Donald Trump, con gente como Robert F. Kennedy al frente de toda la salud y los servicios humanos de ese gigantesco país, vas directo a un desastre. Lo vimos en Sri Lanka en 2022, estalla la bomba de que en 2021 Sri Lanka decidió que ya no iba a importar ni pesticidas,
ni pesticidas, ni fertilizantes químicos porque estaban dañando la salud de la gente, cosa que no se ha demostrado, por cierto. Y si ha dañado la salud de la gente es porque se han usado mal y por lo tanto tienes que usarlos bien. Cuando la gente te dice que alguien que aplica glifosato luego se enfermó y fue por el glifosato, pues siempre lo aplicó mal, porque tienes que aplicarlo con las precauciones necesarias. Yo recuerdo, lo he dicho, cuando yo iba a la granja, a las granjas que tenían mis primos en Chiapas, me tocaba rociar de malatión algunos cultivos, si mal no recuerdo, los árboles de mango. Y usabas un tanque al que metías aire a presión, pero te vestías con un overol completo y gafas y respirador, porque el malatión es un veneno. A ver, estás poniendo un insecticida y no te lo puedes poner encima como si fuera jugo, refresco de fresa. Entonces, bueno, en Sri Lanka decidieron que todo esto era malísimo y como estaba la idea de la agricultura ecológica de Vandana Shiva, que no ha plantado ni un frijolito en su vida, no ha plantado nada más que la semilla de la duda y la semilla de su fortuna, se decidió impedir la importación de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas a Sri Lanka. En 2022 hubo un desastre alimentario que fue necesario que gastara muchísimo dinero el gobierno en unas condiciones económicas que además tenía por problemas de deuda ya muy apretadas para poder alimentar a su población. En palabras de Pedro Sánchez, la idea es que esta Oficina Nacional de Asesoría Científica va a formar y coordinar el uso de toda la evidencia científica para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Exactamente lo opuesto a lo que se hace en México, por ejemplo, con el tema de transgénicos y con el tema de la energía nuclear. Espero que sirva eso para que en España se deje atrás la obsesión contra la energía nuclear que todavía tiene el gobierno del Partido Socialista, al que yo pertenezco y con el cual estoy en desacuerdo en esto. La pregunta es si los ministros les van a hacer caso. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Hay gente que vive de acuerdo a los hechos y los datos. Pienso en Oscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad, obviamente la ministra de Ciencia, pero hay algunos que viven en los mundos de Yupi y yo no sé si cuando llegue un científico y les diga esto es una barbaridad, le digan, ay, pues perdón, vamos a reevaluarlo y no le digan, a ver, oye, gracias por informarme, muchísimas gracias, ya cumplió usted, puede irse. Es lo que me temo que hagan no solamente esto, sino en general. Siempre hay políticos que hacen eso con la ciencia y es un gravísimo, gravísimo, gravísimo error.